Gloria a Dios, damos gracias a Dios porque estamos reunidos aquí en Visión Emanuel. Es domingo 11 de septiembre, escuela, damos inicio. A Dios gracias por la escuela dominical, el cual estará siendo compartido acá desde Fullerton, California, donde nosotros vivimos. Estamos dando inicio a lo que es en sí la reunión de Visión Emanuel, la reunión de la congregación o el lugar donde nos estamos congregando es acá en casa. Estamos comenzando con una escuela dominical. En realidad es un acto de fe muy grande, muy especial, muy agradecidos con Dios porque nos está permitiendo, hermanos, estar acá congregados. Todo lo que nosotros hacemos es por fe. Damos la bienvenida también a la hermana Verónica de la Rosa, que está acompañándonos. No sé de dónde nos acompaña, pero le enviamos un saludo, o si nos escribe también estaremos saludando, y si tiene oraciones, peticiones de oración. Pero estamos acá reunidos, hermanos, con el deseo fuerte en nuestro corazón de hacer la voluntad de Dios primeramente, de permitirle a Dios que guíe nuestra vida, nuestros pasos, lo cual ha venido haciendo por muchos años, desde que nos convertimos. A veces se estanca uno, a veces camina uno bien fuerte. Hermana Jenny Margarita, un saludo también. Qué lindo que nos sintonizan de hoy en adelante, desde Mar del Plata. Sí es mi maestra, gloria a Dios, hermana, mucho gusto. Jenny Angarita también creo que es de Perú, porque también me sintoniza en los matutinos todos los días. Bueno, estamos comenzando, hermanos, como de Venezuela, gloria al Señor. Es una gran bendición poder obedecer a Dios. El hecho que hoy estamos comenzando oficialmente esta reunión de escuela dominical es por fe también, pero estamos obedeciendo a un llamado de Dios, estamos obedeciendo a un sentir fuerte en nuestro corazón de lo que será Visión Emanuel. Hermanos, yo nunca me imaginé que un día realmente iba a tener el valor, el amor suficiente para aceptar un ministerio de parte de Dios. Siempre corrí, siempre lo escabullí, siempre prediqué en las calles, siempre como evangelista o con una persona con el deseo de salir a las calles a predicar la palabra de Dios. Y así fui creciendo en el evangelio, congregándome, gracias a Dios, desde que me convertí, obedeciendo a la palabra lo más que he podido, ¿no? Mi esposa es testigo, pero caminando por fe. Y en eso de que uno comienza con ganas, Dios lo empieza a meter a uno y le empieza a hablar, pero también Dios sí desea que nosotros demos pasos de fe, que demos pasos grandes o pequeños, pero que sean de fe con el hecho de agradar a Dios. Yo lo he hecho, pero en este día es muy especial. Tuve una plática hace algunos días con el pastor Roy Nájera, que también radica en Argentina, el cual ha sido de gran bendición para mí, guiándome, dándome consejos pastorales y también centrándome en lo que hemos de hacer en el Señor. Mi deseo no es solo predicar, hermanos, no es solo salir en las redes sociales. Lo hago porque puedo alcanzarlos, porque puedo bendecir, porque me he dado cuenta que es efectivo y que uno debe de predicar y llevar el evangelio a toda nación. Eso es algo que creemos fielmente aquí en Visión Emanuel. El nombre no lo inventé yo, me lo dio Dios cuando Él me llamó a ser pastor. En realidad fueron muchos años que yo le huí a Dios. Fueron muchos años que yo solo quise ser cristiano, que solo quise servir,
sin una visión, sin un enfoque, obedecer, seguir a mi pastor, apoyar a mi pastor, y lo hice por muchos años. Y doy gracias a Dios porque me permitió tener 2 pastores, los cuales fueron de gran bendición para mi vida, los cuales amo y bendigo. Y hasta aquí Dios sabe que yo no hubiera querido ser pastor o guiar a nadie. En realidad, predicar es una pasión, es un don que Dios da, pero nunca quise la responsabilidad, esa es la realidad. Y espero que usted y yo nos sintamos comprometidos con Dios. Si no es que ya nos sentimos comprometidos, nos sintamos con el deseo de agradarlo y de terminar nuestros días aquí en la tierra haciendo su voluntad y no la nuestra. Por eso hoy, por fe, no puedo quedarme más estancado. Debo de hacer lo que Dios me está pidiendo, y literalmente después de haberme congregado en una iglesia muy grande, de haber servido a Dios por tantos años, estoy comenzando en mi casa y es algo emocionante y es una gran bendición, porque ahora sí puedo decir, aunque mi esposa siempre me lo ha dicho, tú eres mi pastor, me lo ha dicho en repetidas ocasiones y ese es un honor, pero tengo la responsabilidad en mi corazón y el amor para guiar a mi familia y a todos aquellos que Dios traiga, hermanos. Yo espero ser de bendición, de edificación a su iglesia. No quiero presentarles un evangelio diferente que el que no esté escrito aquí en la Biblia. Este es nuestro tesoro, esta es nuestra guía. Amamos la palabra de Dios. Pero como evangelista puedo salir a diferentes países y Dios me ha abierto muchas puertas, últimamente en Honduras y México, fuertes. Gracias a Dios por eso. Gracias, Pastor Roy Nájera, porque me movió por un par de años, me estuvo pidiendo que fuera a México hasta que obedecí. Pero el Señor también me abrió puertas en Honduras. Muy lindo los pastores en Honduras que me escuchan. Estamos trabajando unidos con Visión Emmanuel. Así que hoy vamos a orar, hermanos, si me acompañan en este acto de fe. Usted es parte de esta escuela dominical. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por haber puesto en mi corazón el deseo, Señor, de hacer tu voluntad, de agradarte, Señor, de seguirte, de congregarme, de aceptar ese llamado a ser pastor. Tú me diste este nombre, Emmanuel, y me diste una visión, y me dijiste que solo la ibas a demandar a mí, a mi persona, porque tú me la diste a mí. No le estás pidiendo a nadie más que haga lo que vamos a hacer en Visión Emmanuel, pero se van a unir muchos, Señor, porque tú dijiste que los traerías. Cuando me preguntaste si yo iba a ser un pastor, que me iba a declarar pastor con 100 ovejas, o que si por fe, con 0 ovejas, yo podía aceptar ese llamamiento. Cuando tú me lo preguntaste, Señor, inmediatamente te respondí que prefería comenzar con 0, pero con fe, sabiendo que tú añadirás, Señor, sabiendo que tú traerás y que nos darás una palabra, Señor, para guiar a tu pueblo donde quiera que se encuentren, donde quiera que escuchen esta predicación, y a todos los que van a venir, porque lo confieso por fe, Señor, sé que tú traerás personas. Gracias te doy por este inicio, lo declaramos por fe. Visión Emmanuel, Señor, será tu visión, será lo que tú quieras. Sé que me has puesto como visión, número 1, trabajar con las ancianas, ayudándolas, Señor. Número 2, con las viudas. Número 3, con los huérfanos. Número 4, haciendo discípulos. Señor, queremos agradarte y tú lo sabes porque conoces todos los corazones y las intenciones. Ahora, Señor, bendice esta congregación. Nosotros la bendecimos ya en tu nombre, Señor. La declaramos hecha por un acto de fe el día hoy, 11 de septiembre, Señor. Al final es tu voluntad la que siempre se hará y no la nuestra. No es como nosotros hubiéramos querido, es como tú quieres, Señor. Ahora danos palabra para tu pueblo. Tú sabes, Señor, que carezco de sabiduría, de entendimiento, pero te pido a ti que todo lo que hagamos, Señor, hasta el día que tú me lleves a tu presencia, sea para agradarte.
que los músicos que vendrán, Señor, aprenderán a adorarte, Señor, y no tocarán por lucirse, sino tocarán porque verdaderamente serán adoradores en espíritu y en verdad. Señor, aquí estás tú. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dando inicio, y ustedes como testigos y nosotros por fe acá en casa, damos gracias a Dios por este inicio de la escuela dominical, por estar presentes a esta enseñanza. Vamos a compartir el tema que es la reunión o congregación de los hijos de Dios. Y para ello vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 11 y versículo 51. Capítulo 11 y versículo 51, y leemos, ¿verdad? Y dice así: así que desde ese día convinieron, el 51, pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Y no solo por esa nación, escuche, aquí es donde entramos. Y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos, para congregarlos y unificarlos, dice mi versión. No sé cómo dice la tuya, la suya. Dispersarlos. Para unificarlos. Así que desde ese día, el número 53 leo, 11:53. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos, se retiró más bien a una región cercana al desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. El Señor añada bendición a esta lectura, a esta palabra en Juan. Aquí vemos una profecía por un sumo sacerdote en el tiempo de Jesús, aunque Jesús, lo sabemos, fue profetizado desde el principio, ¿verdad? Fue manifestado como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del hombre a través de todos los tiempos por cientos y miles de años. Dios siempre hablando que enviaría a nuestro Redentor. Jesús aquí en esta escena ya está. Pero vino, como dijo este profeta o este sumo sacerdote, que no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote, y el sumo sacerdote era la autoridad más alta, religiosamente hablando, que podía entrar a la presencia de Dios una vez al año y que podía expiar todos los sacrificios para perdón de él mismo y del pueblo. Entonces él no dijo lo que dijo por su propia cuenta, dice la Biblia, sino que como era sumo sacerdote, ese año profetizó que Jesús moriría por la nación judía, y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos, para congregarlos y unificarlos. Aquí se habla ya de congregar. Dios siempre ha tratado la manera de reunir a su pueblo. Una congregación es el lugar donde el pueblo de Dios, ¿qué?, se reúne. ¿Okay? Nosotros ahora conocemos las iglesias. Antes no habían iglesias, habían sinagogas, que era también donde se reunían los judíos y ahí leían la palabra de Dios. Me imagino que adoraban a Dios, seguramente oraban a Dios, y siempre el rabino o el maestro que estuviera les leía el Torá. Y ellos, esa era la manera de tener una comunión con Dios. Bueno, ahora nosotros tenemos por costumbre, conocemos las iglesias católicas, ¿verdad? Siempre están en nuestras Centroamérica, Suramérica, en México, en todo lugar, están en los parques centrales. Ahí está el palacio y a la par casi, si no enfrente, está la iglesia católica, porque así fue fundado.
tenemos ese concepto de iglesia, de reunirnos, y gloria a Dios, porque realmente vamos a ver con la palabra, por eso es una escuela dominical, que Dios quiere que nosotros sigamos aprendiendo, que nosotros sigamos, hermanos, reuniéndonos, porque aquí vimos en Juan, este texto será base para todo lo que se va a entender de lo que es iglesia. ¿Por qué? Porque aquí no se le llamaba iglesia a la iglesia, no habían iglesias, no existía la iglesia que usted conoce el día de hoy. Pongamos la hermana de la Rosa, estoy seguro que ella va a la iglesia con el pastor Roy Nájera y gloria a Dios, pero aquí me estoy relatando al pasado donde no existía iglesia. Sin embargo, en la mente y en la visión y en la profecía de Dios, Jesucristo habría de morir, ¿para qué? Para reunir al pueblo, reunir a los hijos de Dios. Démonos cuenta de eso. Bueno, habiendo muerto y resucitado, o habiendo vivido Jesús, se dio a la tarea clave, esto debe de ser clave en la iglesia de Jesucristo, que es lo mismo que hizo Jesús. Él fundó la iglesia, ¿sí o no? Sí. Bueno, demos sentado por base, porque aquí está en la Biblia, que las iglesias son para ser discípulos. Si en algún lugar van a nacer los discípulos futuros, o se continuará levantando discípulos, debe de ser en una iglesia. Amén. Amén. Porque eso fue lo primero que Jesús hizo. Literalmente fue bautizado y empezó a buscar a sus discípulos. Salió al mar, salió a la playa y ven, sígueme, pero a los que le siguieron, los discipuló, les enseñó todos los detalles, porque eso es clave en el reino de Dios, en la visión de Dios. Él no vino, escuche esto, que no tanto así es la visión de las iglesias que hoy vemos. Son pocas las iglesias que se dan a la tarea de hacer discípulos de Cristo. Quieren feligreses, quieren seguidores, ¿sí? Quieren donadores, quieren diezmadores, quieren todo lo que quiere el hombre. Quieren servidores, quieren personas. Sí, gloria a Dios. Jesús quería discipularlos. Jesús quería enseñarles. ¿Por qué? Porque esta tarea no es de un pastor, es de todos. Es un compromiso tuyo y mío. Mi compromiso ahorita en este paso de fe, al iniciar esta escuela dominical, es que un día sea una iglesia grande. Obviamente, pero de discípulos, de gente que, y le estoy orando a Dios, de gente ya sea en otro país, que usted lo haga, que tú lo hagas, que lo hagamos aquí, que las 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 personas, yo le he predicado, he estado en discipulados en el pasado, que se han llenado con una familia y se han multiplicado a 60 familias. Ha sido algo glorioso. Y me iba a otro donde comenzaba en una casa, con un anfitrión. Y empezaban a llegar y se volvía, y yo me iba a otro, y me iba a otro. Entonces, Dios lo que quiere es que en la iglesia haya un espacio específico para ser discípulos. Bueno, tomémoslo así en Visión Emanuel, en la escuela dominical. Eso es vital, que tú que me escuchas aquí presente, entiendas que también tienes que dar pasos. Ya Dios te puso en el corazón primero que lo aceptaras, que lo recibieras como su Señor y Salvador, que lo declares como tu Dios, tu Señor. Ahora Él quiere discipularte. Él quiere, hermana Verónica de la Rosa, yo sé que es mi maestra y enseña muy bonito, pero esa es la visión, ¿sí o no? Amén. Es que discipulemos, que el culto sea de personas que están siendo discipuladas porque siguen a su Señor, porque siguen a su pastor, porque vamos a entender cada uno el propósito. Yo ya entendí el mío. ¿Quién me lo puede quitar?
si ya lo entendí, si ya lo acepté, si ya estoy comprometido con el Señor, ya me di cuenta que estaba muy acomodado, ya me di cuenta que estaba haciendo las cosas mal, ya me di cuenta que es lo que Dios quiere, pero ahora mi labor, mi compromiso es enseñar la palabra y hacer discípulos de Cristo. Ahora, este es el primer punto, porque aquí nos damos cuenta que Jesús habría de morir para reunir a un pueblo. Ya sucedió, pero sigamos leyendo. Este es Juan, Mateo 18:20. Y si usted lo busca, Mateo 18:20, vamos a dar aquí otro punto muy importante de lo que es la congregación. Cómo se formó una congregación. Cómo formó Dios su iglesia. Hasta el momento vamos entendiendo que no había iglesia. Mateo 18:20 dice, ¿ya lo tienes? Amén. Amén. Bueno, leo el 19. Además les dijo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que piden o que pidan, ¿qué dice? Les será concedida por mi Padre que está, ¿dónde? En los cielos. El 20. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ¿qué dice? Ahí estoy yo en medio de ellos. Allí estoy yo en medio de ellos, donde dos o tres. Este era Jesús hablándole a sus discípulos, enseñándole a resolver problemas a sus discípulos, guiando a sus discípulos a congregarse, a reunirse con Él. Cuando vamos a una iglesia, nos reunimos con nuestro pastor, nos reunimos en la iglesia porque nos reunimos con Dios. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos va a enseñar, de qué manera Dios nos va a hablar para seguirnos haciendo sus discípulos. Entonces, donde dos o tres, y hasta ahí no había iglesia, Jesús no había abierto iglesia ahí. Note eso. Ya andaba por las calles discipulando, él andaba discipulando en las calles. ¿Por qué? Porque la gente lo seguía, las multitudes lo empezaron a seguir, porque les daba de comer, porque hacía milagros, porque sanaba, porque echaba fuera demonios. Hey, ¿quién no va a querer seguir a alguien así? ¿Sí o no? Pues qué maravilloso, no solo te acercaba al Padre, te limpiaba los pecados, te limpiaba el alma, a muchos les devolvió la vista, a los cojos, a los mancos, a aquellos que habían sido atormentados por años, o algunos desde nacimiento habían nacido enfermos, ahora sanos. Qué bendición. Pero él no había fundado una iglesia, él mismo estaba formando discípulos. El acto primordial porque no es tanto, hermanos o hermana o hermano, tú que me escuchas, la visión de ahora de muchas personas es traer multitudes, ser más famosos, tener iglesias grandes para sentirse grande. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tomó la forma de hombre y él empezó con 1, con 2, con 3, con 12, ¿sí? Enseñándoles, porque de nada sirve predicar si no se está haciendo discípulos. Y no necesariamente solo con predicar se está haciendo discípulos, o solo con que te escuchen la predicación. Un discípulo tiene que hacer lo que su maestro hace. Un discípulo tiene que hacer lo que su pastor hace. Eso es muy importante. Por eso me siento con confianza, me siento con fe, me siento bendecido, me siento inspirado, me siento con una unción de comenzar esto y de confesar que Dios va a tocar tu corazón, que Dios te va a animar a ti también, junto conmigo, a hacer la voluntad de Dios y a reunirte en casa si no tienes iglesia.
a reunirte, porque hoy vamos a ver y a entender esos pasos que Jesús para establecer una iglesia, y de ahí partimos. Jesús aquí les dijo que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, allí está Él. Pero mucha gente no le va a parecer de que esto sea una iglesia, ni siquiera a mí. Porque es por fe que se comienza, ¿sí? Pero Jesús no estaba enfocado en tener una gran audiencia, estaba enfocado en que los 12 que lo estaban escuchando entendieran, porque después iba a ser el trabajo de ellos discipular. Y esos 12 se fueron cada quien por un lado, de 2 en 2. Pero vamos a ver, porque es importante entender. A veces el concepto de iglesia, como les repito, es un lugar donde ya hay un altar al frente y muchas sillas y un púlpito y ya hay músicos. Muchas personas no creen que una iglesia es una iglesia si no hay un grupo de alabanza. ¿O no? Así. No le sienten el sabor. Ay, no, ahí no. No le sienten la forma, no le ven. Es como un rompecabezas y lo descartan. Mientras que Jesús no tenía un grupo de alabanza. David hizo músicos, creó instrumentos. Jesús no tenía. Andaba en la calle. Sí, donde se paraba a descansar, ahí se ponían sus discípulos y ahí predicaba él la palabra. Ahí les hablaba las parábolas. El concepto que tenemos de iglesia muchas veces es el que nos enseñaron. Pero el concepto de la Biblia era diferente. Porque aquí comenzaba Jesús, como comenzamos nosotros, como comenzamos todos. La visión no es tener iglesias mega churches y que ese hombre sea el todopoderoso de esa iglesia. Es hacer discípulos, es tener hogares. ¿Cuál va a ser la bendición en nuestra vida? Que nuestro hogar está siendo puesto por donde Dios quiere. Seguramente nuestra familia va a venir. Seguramente nuestros hijos van a seguir. Seguramente los amigos de nuestros hijos van a decir, papá, mamá, reunámonos. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer milagros en medio de nosotros, a restaurar no solo nuestras vidas, no solo tu vida. Vamos a ver juntos que la mano de Dios. ¿Tú quieres ver la mano de Dios? Yo quiero ver la mano de Dios en mi vida, comenzando acá, en casa. Aquí dice que donde 2 o 3, no dice donde 10 o 20, no dice donde 100 o 1000, dice donde 2 o 3. ¿Tú crees que Dios desprecia tu casa? ¿Tú crees que Dios desprecia tu mesa? ¿Tú crees que si en tu mesa tú no oras, en tu sala tú no te reúnes con los tuyos a platicar, ahí no va a estar Dios? ¿Tú crees que si yo oro por ti, Dios no va a orar porque solo somos 2 o 3? Ahí está Él. Amén. Y todo lo que le pidamos, nos lo da. De aquí en adelante, hermanos, discipulemos. Dejémonos discipular, dejémonos enseñar, pero lo poco que aprendamos o lo mucho que tengamos para dar, démoslo. Enseñémonos, aprendamos. Por eso yo doy gracias a Dios por los maestros que tenemos, como la hermana Verónica de la Rosa y todos los demás en la universidad, en los lugares donde Dios nos está educando en su palabra o enseñando o dando a conocer su bendita palabra. Acá vemos entonces que Jesús hablando a sus discípulos, porque si tú no has entendido que donde 2 o 3, entonces tú vas a depender siempre de un hombre. Siempre vas a depender de alguien para que ore por ti, mientras que Dios quiere enseñarte a orar. Dios quiere enseñarte a orar. Dios quiere enseñarte a poner manos, inclusive sobre ti misma. Quiere enseñarte a reprender toda obra del diablo. Quiere enseñarte, pero si no te enseñan cómo hacerlo, no lo vas a saber hacer. Podrías tener 10 años, 20 años, 30 años de congregarte y no saber orar. Y no saber tomar la espada de la fe.
la Biblia, la palabra, cómo usarla, cómo interpretarla, cómo compartirla. Muchas veces yo me quedo sorprendido cuando vamos a una casa, a un lugar, hermano puede orar. Se frisean, de una vez se congelan, no saben qué decir, ¿verdad? Su oración es más, Señor, 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 Señor. En una oración mencionan 50 veces Señor. Sí, Padre. Padre amado, gracias, Padre amado. Bendice, amén, Padre amado. Sí, Señor, Padre amado. Y Padre amado, y Padre amado, y Señor, y Señor, y Señor. Pero sí, su petición fue muy poquita por los nervios. Porque no han aprendido a fluir, a que el Espíritu te dé las palabras. Por eso muchos repiten y repiten la misma palabra. Y Jesús mismo dijo que no era una repetición de palabras. Entonces aquí vamos dejando que en este lugar, en este momento de la historia que está sucediendo aquí en Mateo, Jesús les dice a sus discípulos que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está Él. Y eso es lo más importante al reunirnos, al congregarnos. Hoy el tema es, creo que se los dije, la reunión o la congregación de los hijos de Dios. Porque aquí ya los está juntando Dios. ¿Qué les está diciendo aquí? No importa si hay solo 2 o 3, allí estoy yo. Y si nosotros tenemos reuniones donde allí está el Señor, aleluya, qué bendición. Eso es lo más grande. Eso no es por el tamaño. Mire cómo es Dios de lindo. No espera que tengamos una gran congregación, y gloria a Dios por los que lo tienen. Si no perdemos la visión, si no perdemos el propósito de hacer discípulos como Jesús comenzó. Amén. Gloria a Dios por los que... Yo siento que cuando ustedes ponen corazoncitos así en la ¿cómo se llama? En la pantalla o en su teléfono, ¿verdad? Que sale, o yo siento que es como que están diciendo amén. Siento que es como que están diciendo amén, gloria a Dios. Así es, hermano Milton, pastor, o como me quiera llamar. Así es. Ahora, vayamos a Hechos 11:26. Primero leímos, hermano, Juan 11, luego Mateo 18. Ahora recorramos un poquito más la Biblia y veamos Hechos 11:26. Si me acompaña, abra su Biblia, anote estos versículos de la Biblia y lea conmigo Hechos 11:26. Porque nosotros solo pasamos las hojas, pero para que sucediera ya habrían pasado muchos años después. Sí, la línea de tiempo de Mateo a Hechos, ¿cuántos habrán? Habrán 15 años después, habrán 20 años después, no sabemos exactamente, aproximadamente lo podemos decir, pero aquí ya está Jesús en el cielo. Aquí ya Jesús ya se fue, ya resucitó de los muertos, ya fue crucificado y ya está sentado a la diestra del Padre. Ahora, aquellos que fueron sus discípulos, aquellos que lo siguieron, donde 2 o 3 se congregaban, donde se reunían los 11 o los 12 con el Señor, y después fueron 70. ¿Por qué fueron 70? Porque los 12 comenzaron a decir, vengan, escuche, como esto no puede crecer, yo no puedo crecer en una congregación si los miembros de la iglesia no son discípulos de Cristo. Pero cuando usted dice, mire, escucha a esta persona, o venga a mi iglesia, mire, o usted mismo ora por las personas y Dios obra, lo van a seguir. Se van a congregar, se van a reunir en tu casa, se van a reunir contigo. Y eso es lo que Dios quiere. No necesariamente que nosotros sintamos que la iglesia es la iglesia porque hay un grupo musical al frente y un púlpito. En el principio no fue así. Y si esto va a crecer para que lo tengamos así, gloria a Dios. Pero que el propósito y el enfoque sea discipularnos, ¿sí? Crecer para con Dios. Que Dios cuando llegue encuentre que la hermana Gloria, que Jenny,
que todos los que nos escuchan tengan fruto, que sean discípulas de Cristo, discípulos de Cristo. Amén. Esa es la manera. Ahora, leamos Hechos 11:26. Y dice así. Vamos a leer el 26. El 25. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó ¿a dónde? Antioquía. Lo encontró en una ciudad y lo lleva a otra ciudad. Durante todo un año, ¿qué dice? Se reunieron los dos. ¿Quién? Pablo, ¿verdad? Y Bernabé. Los dos ellos, mire, ellos iban predicando donde ellos iban, pero se iban moviendo de una ciudad a otra ciudad. Y no le predicaban necesariamente a multitudes. Ellos iban de dos en dos. Entonces dice, se movió a Antioquía durante todo un año, se reunieron. El tema es la reunión de los hijos de Dios, o la congregación de los hijos de Dios. Lo llevó a Antioquía durante todo un año. Se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron ¿a qué? A mucha gente. Fue en Antioquía, dice la Biblia, donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Fue en esta casa. Era una casa. Ahora ya no estaban en una sinagoga. Comenzaron en una casa. Y si usted nota, y vamos a verlo, porque vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a ver cómo en el principio eran casas. Eran casas. Eso es bendición de Dios. Cuando en una casa tú la abres para que haya un estudio bíblico. Hermano, le digo una cosa, si hay chamucos en esa casa, si hay demonios en esa casa, si hay estorbos en esa casa, si hay enfermos en esa casa, si hay endemoniados en esa casa, que puede haber, no sabemos. Mira, hermano, es como que le abren la puerta y entra el Señor y salen. Así va a ser, hermano. Dispón tu casa, así como dispones tu corazón. Da ese paso de fe. Abre un discipulado. Nosotros queremos abrir discipulados. Si alguien quiere que abramos un discipulado en su casa a tal hora, lo hacemos en el nombre del Señor. Porque donde 2 o 3 Dios quiere conquistar, primeramente, ¿qué? Nuestra casa, nuestra familia, tu corazón. Y te quiere hacer discípula y te quiere hacer discípulo para que tú inmediatamente, así, con lo poco que sabes o mucho que sepas, puedas bendecir a ¿quién? Tu casa. Porque no vamos a ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Por lo contrario, vamos a hacer bendición empezando en casa y de ahí todo lo demás. De nada sirve que vayamos a una gran iglesia si tú no tienes una buena simiente en tu casa. Pero comencemos así. Comencemos de cero. Comencemos, Señor, yo voy a obedecerte en mi casa. Voy a dar ese paso de fe. A donde tú me quieras llevar, yo iré, Señor. ¿Tú le puedes decir eso al Señor? Amén. ¿Estás segura? Aleluya. ¿Estás segura? Donde tú me lleves. Bueno, lo que Él te pida, ¿harías? ¿Verdad? Esa es la lucha contra la carne. Te vamos a invitar a orar, vamos a ver si quieres. Dios te va a invitar a orar, Dios te va a invitar a predicar, Dios te va a invitar a cantar, Dios te va a invitar, hermano, a adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, aquí dice que salieron de una ciudad, se fueron a Antioquía y allí les llamaron por primera vez, ¿qué? Cristianos. Esto es muy importante. Hechos 11:26. ¿Por qué? Porque Dios quiere que entendamos que aquí comenzó ya oficialmente a llamárseles cristianos. En una casa donde Pablo y Bernabé comenzaron, hermano, a predicar, a reunirse con personas. La gente empezó a llevar. Dios quiere reunirnos. Dios quiere juntarnos.
Dios quiere que estemos unidos, pero que comencemos así. Si te unes a una iglesia, si vas a una iglesia, tienes que estar unido con tu pastor. Tienes que activar, tienes que motivarte, tienes que levantarte, tienes que estar segura que tú eres y convencido que eres discípulo de Cristo Jesús. Porque eso es la función. De nada sirve si nos separamos. Por eso la mentalidad de una iglesia, hay gente que se apaga porque en su iglesia le quedaron mal. Porque en su iglesia fallaron o fracasaron, ¿ya verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se decepcionaron de una iglesia, pero se olvidaron que la verdadera iglesia está en su casa o que tú eres iglesia. Ese es el punto. Gloria a Dios, uno se siente que encaja, qué bonito, el ambiente espiritual es exquisito, la alabanza, dice, la mayoría de cristianos van buscando una alabanza, pero sin ese grupo no alaban. Ahí está el punto. Eso no es adorar en espíritu y en verdad, eso es adorar en la congregación. Pero adoras a solas, adoras en tu casa, adoras a tu casa. ¿Ah? Ouch. Pero ni en el baño a veces, que ahí es donde se vale cantar, hermanos. Pero a veces ni en el baño, mientras estamos dando la ducha, uno siente, qué rico, santo, santo, bendito Dios. Yo le decía hoy en la mañana a mi esposa, entré a bañarme y cuando me estaba bañando le digo, mira, en este baño me sanó Dios de una lesión que se me rompió el tendón de Aquiles. Como no tenía dinero para el médico, como no tenía aseguranza, dejé que me sanara así. Hermanos, fueron 6 meses duros de no poder andar. ¿Y sabe dónde me sanó Dios? En el baño de mi casa. Cuando por fe me puse en mano y empecé a reprender como el Señor me daba y salí sano de la ducha. Literalmente, ¿te acuerdas? Entonces, ¿por qué? Porque Dios visita nuestra casa. Dios quiere visitar tu casa. Ahí donde tú estás, en tu casa, Dios está contigo. Solo echa fuera todo lo que tengas que echar fuera de tu casa. Porque aquí ya vamos viendo que Pablo, que la obra que comenzó Jesús, empezó a crecer, empezó a multiplicarse. Gente empezó a añadirse como se van a añadir aquí. Pero tengamos una visión clara, una visión limpia, una visión bíblica, un enfoque para crecer, para llevar la bendición de Dios, para llevar la palabra. Levantemos predicadores, levantemos obreros, levantemos, hermano, que las ofrendas y los diezmos que entren a Visión Emmanuel, que no se le va a obligar a nadie, hermano, solo se les va a enseñar lo que dice la Biblia, pero que eso no sea para que yo me enriquezca, sino que tu diezmo, sino que tu ofrenda, sino que tu aportación venga, mira, de corazón. Y que también el que la administre, lo administre de corazón, no para la panza, sino para invertirlo en la obra. Hay ancianitas en las iglesias que no tienen ingreso y deben de ser atendidas. Hay viudas que quedaron mal, que quedaron desesperadas, que se les fue la persona que trabajaba en la casa y en una iglesia no les ayudan, o en algunas sí. Pero al principio, cuando la iglesia tenía el concepto original, cuando no era aquel gran templo, con aquel gran grupo musical, con aquel gran púlpito, y cuando empezaron a vender, no, lo trajeron a los pies de los apóstoles, pero como ellos fueron enseñados por Jesús, solo uno era el que se robaba el dinero y era Judas. ¿Y qué hacían los apóstoles? Le daban de comer a la gente. Mientras que hoy dicen, no, la iglesia no es para dar comida. Y se burlan de las iglesias que dan comida. Y eso es lo bíblico. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado el concepto de iglesia? De la misma manera que aquel griego cambió la mentalidad de los judíos, Alejandro cambió la mentalidad, trajo otro concepto de vivienda, de ciudad,
cuando introdujo los teatros, cuando introdujo los coliseos, y cambió hasta la mentalidad de los judíos. Lamentablemente ahora la mentalidad de los cristianos ha cambiado. ¿Por qué? Porque queremos una iglesia con luces. Y qué bien, hermanos, si usted tiene el dinero y la tecnología para hacerlo, gloria a Dios, hágalo. Pero Jesús no estaba enfocado en la pompa de su tiempo, sino en hacer discípulos, en orar por los enfermos, tenía compasión de ver las multitudes que lo seguían y no tenían que comer. Y tenía que hacer milagros Jesús para darles de comer. Hermanos, congreguémonos porque es bíblico. En una casa, en un discipulado o en una iglesia. Porque aquí ya se le llama a un discipulado, ya se le llamó iglesia. ¿Por qué? Porque había muchos. Esto no va a ser llamado iglesia hasta que hayan muchos. Así dice aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Pablo para Tarso se quedaron en un lugar un año. Mire, un año. Los dos enseñando en una casa. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos, pero antes solo se les llamaba discípulos. Entonces, miremos, y con esto terminamos, Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 está mucho más adelante. Ya aquí habían pasado muchos años, pero la Biblia nos sigue enseñando que es muy importante, hermanos, que nosotros no dejemos de congregarnos. Hermano, yo no tengo iglesia, yo no voy por la pandemia, me salí de mi iglesia, hermano, yo no estoy aquí, yo estoy solo, hermano, he ido a diferentes lugares y no me late. Congrégate en tu casa, pero hazlo bien. Tengo un tiempo en tu casa como devocional, donde se va a leer la Biblia, donde se va a enseñar la palabra. Hoy en día, mire, Dios nos permite llegar hasta ustedes en diferentes países, al mismo tiempo que estoy discipulando aquí, que estoy dando una escuela bíblica aquí en California. Ahora leamos y con esto nos vamos a quedar despedidos. Hebreos 10:25. Si los tienen, me dicen amén para yo leerlo. Amén. Ya lo tienes, muy bien. Dice, no dejemos de congregarnos, y subraya esa palabra, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que el día del Señor se acerca. Hermano, hermana, si excusa no hay, ¿por qué? Porque el concepto bíblico de iglesia es tu casa. Es donde tú estás, donde 2 o 3 se reúnen. No creas que para que tú le llames iglesia a tu casa tiene que tener ese púlpito y un grupo musical al fondo. No, tu casa es tu aposento, es donde tú vives, tu sala. Hermano, yo no tengo sala, tu comedor, tu mesita. Solo tengo 2, con 2 es suficiente, pero allí clama al Señor y hazlo de una manera consciente que ahí está el Señor. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No puedes ir a tu iglesia, ten la convicción que te congregas en tu casa, pero haz ese tiempo para el Señor. Ten ese devocional con Dios, ten esa escuela dominical con el Señor, que Él te enseñe. Deja que alguien te enseñe la palabra de Dios. Dejémonos, hermanos, para ser de bendición. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a orar por todos aquellos que han aportado, por aquellos que han ofrendado, por aquellos que han diezmado, porque esos fondos serán distribuidos donde está la necesidad, donde hay pastores que no tienen para pagar la renta del edificio donde predican y se les puede ayudar, donde hay pastores en Centroamérica donde están reuniendo niños en galeras y que les quieren dar, hermano, un bocado, una botellita de agua, un almuerzo, un desayuno,
Porque de lo contrario van a estar esos niños en la calle y alguien les tiene que hablar de Cristo a los niños. Seamos nosotros, seamos la iglesia. Aunque tú no tengas esa fachada de iglesia, tienes el corazón donde vive el Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias por este devocional donde nos estás enseñando a congregarnos primeramente en nuestra casa. Sé que nos harás, Señor, salir. Sé que un día tendremos un lugar bello para también adorarte con toda libertad y traerás más gente. Tráelos tú, Señor. Multiplica los panes, multiplica la palabra, Señor. Que cada uno de mis hermanos que ha escuchado este mensaje reciban bendición, reciban unción, Señor. Que tú llegues a sus corazones. Trae a los que han de ser salvos y llévanos a ellos, Señor. Permítanos salir de las cuatro paredes. Por eso es que tú estás, Señor, haciéndonos entender el concepto de iglesia que enseña la Biblia, no el que enseñan las grandes congregaciones que muchos se han apartado de la verdad de la palabra. Señor, que nosotros crezcamos en los hogares, que los hogares se fortalezcan, que las familias se fortalezcan, que los matrimonios se fortalezcan, que los hijos se vuelvan a los padres, que tu Espíritu Santo sea derramado en las mesas, en los comedores donde ellos comen, Señor, donde ellos comparten sus sagrados alimentos. Que tú, Señor, multipliques en esa canasta familiar, en ese el lugar donde está el pan, donde están los víveres, Señor, que tú multipliques, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, les agradecemos por su presencia. Nos da gusto de estar aquí, hermanos, y si Dios lo permite, nos puede volver a acompañar los días domingos a la misma hora, a las 9 de aquí de Estados Unidos. No sé qué hora es en su país, pero y si usted tiene peticiones, escríbalas. Yo estaré viendo y estaré orando por ustedes. Sigamos creciendo con Dios, hermanos, que Dios tiene cosas grandes para ustedes. Que el Señor les bendiga, que pasen un bendecido domingo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, Amén. amén.